Medianoche. La ministra de Defensa, Maya Fernández, suspendió su participación en la gira presidencial que está desarrollándose en Nueva York y regresará al país para monitorear la gravedad que reviste un presunto hackeo que sufrieron los correos de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas que integran el Estado Mayor Conjunto. Fuentes del Ejecutivo afirmaron tempranamente que el presidente Boric le solicitó a la secretaria de Estado regresar al país y, como decíamos, monitorear de cerca las consecuencias de la vulneración informática, lo que posteriormente fue confirmado por el propio Ministerio de Defensa. Ante esto, la Comisión de Defensa Nacional citó a la ministra Fernández en conjunto al subsecretario de Defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto para una sesión ordinaria el próximo 27 de septiembre. El motivo es dar cuenta de la filtración de correos electrónicos por parte del grupo hackers Guacamaya, el que, según publicó el medio de Interferencia, habría filtrado cerca de 400.000 correos del Estado Mayor Conjunto, que es el órgano asesor del Ministerio de Defensa, que está integrado por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. El tema del día no fue este que le acaba de mencionar porque se supo hace relativamente poco. El tema del día es que nosotros, bueno, hace rato estamos sin mascarilla aquí porque hay ciertas condiciones, pero que la mascarilla a partir del 1 de octubre va a dejar de ser este tema omnipresente en nuestras vidas. Que uno sale de la casa y dice, llevo mascarilla, llevo teléfono, llevo billetera, llevo mascarilla. Hoy, ¿quién tiene una mascarilla y ando sin mascarilla? Deja de ser la mascarilla lo que es. Igual vamos a ver en qué va a funcionar, qué papel va a jugar la mascarilla en nuestras vidas a futuro. Nos acompaña Paula Daza, que usted la conoce como ex subsecretaria de Salud en el gobierno anterior, pero que hoy es directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación de Salud de la UDD. Paula, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias, Matías, por invitarme. ¿Qué te parece primero la medida que anuncia el gobierno hoy y después entrar a ver lo cualitativo? ¿Cuándo? ¿Plazos? ¿Por qué? Si es tarde, si es temprano y los riesgos. ¿Pero qué te parece esta medida? Bueno, yo creo que en principio ya llevamos 2 años y medio de pandemia, veníamos conversando, ir avanzando en estas libertades. A mí personalmente y a nuestros centros nos parece positivo. Nos parece positivo ir quitando una medida que ha sido tan difícil, tan dura, y particularmente en las personas, en los niños, en las personas mayores, y por lo tanto, como concepto, como avance, nos parece positivo. ¿Es el tiempo? Alguien puede decir que nos atrasamos, que esto pudo haber sido hace 1 mes, 2 meses. Otro, que estamos corriendo riesgos. ¿Tú crees que pegan el blanco? O sea, que este era el momento, y si es así, ¿qué es lo que indica que este es el momento? A ver, ¿cuál es la situación sanitaria hoy día, no solamente en nuestro país, sino que lo ha dicho el director de la OMS, que hemos ido avanzando positivamente, que estamos pronto en la mira, ¿cierto?, de que se termine esta pandemia por la situación mundial también, la alta población de las personas vacunadas, los casos han disminuido, los fallecidos productos de COVID también han ido disminuyendo. Sin embargo, seguimos teniendo pandemia. Yo creo que esto es una buena medida, yo creo que es una medida que hay que tomar. Sin embargo, Matías, yo creo que es tremendamente relevante que vaya acompañada de un proceso de preparación y de educación. No nos puede pasar lo que pasó en abril, que en abril se sacaron las mascarillas al aire libre, pero no hubo una campaña de comunicación de riesgo, no hubo un proceso de fortalecer la vacunación y por lo tanto después tuvimos un aumento de casos significativos como vimos. Por lo tanto aquí tenemos que educar y tenemos que educar de una manera distinta porque sabemos que las personas hemos vivido con la mascarilla durante todos estos años en forma permanente y por lo tanto tenemos que saber que hoy día la mascarilla sigue siendo un recurso importante en algunas situaciones. No es obligatorio, pero tenemos que saber que hay recomendaciones y cuáles son aquellos momentos y aquellos lugares. Nos parece oportuno que las personas sigan usando principalmente en lugares de aglomeraciones, importante que si vamos en el transporte público o si voy a estar con una persona que tiene un riesgo importante de enfermar y de todas maneras las personas que tienen síntomas. No es obligatorio, pero es recomendable que esas personas usen la mascarilla. Es decir, andar siempre con la mascarilla, en una billetera, en una cartera, en un banano, lo que fuere, ¿no? Es importante porque van a haber situaciones particulares donde probablemente es recomendable colocarse la mascarilla. O sea, a ver, en esta circunstancia de hoy, uno entra a un metro a una hora peak
y eso, que uno va muy apretado, ¿ese es el momento que hoy tú recomendarías ponerse mascarilla igual? De todas maneras, yo creo que en el transporte público, sobre todo cuando hay muchas personas, es recomendable ponerse la mascarilla, porque la mascarilla sabemos que disminuye el riesgo de contagio y por lo tanto todavía estamos con un número considerable de casos y pueden haber personas que están contagiando y sabemos que es una enfermedad que las personas que son de riesgo o las personas que tienen alguna enfermedad particular pueden tener una enfermedad grave. Y acá con respecto, yo te quiero contar en CIPS-UDD y hemos hecho un par de encuestas con respecto a la mascarilla. El día 14 y 15 de junio hicimos una encuesta a los padres y a la población general. ¿Y qué nos dijeron los padres de los niños si ellos estaban de acuerdo con sacar la mascarilla a los niños? Un 70%, o sea, 7 de cada 10 papás de los niños nos dijeron que sí. De ellos, un 48% en todas las circunstancias, pero un 28% dijeron siempre y cuando los niños estén vacunados. Cuando vamos a ver qué padres deciden, independientemente si están vacunados o no, los padres más jóvenes dicen, yo estoy de acuerdo con que se les saque la mascarilla, estén o no los niños vacunados. Y los padres de mayores edad, de padres de 40, 60 años, dicen, bueno, sí, me parece adecuado, pero siempre y cuando esos niños estén vacunados. Por lo tanto, la educación es muy importante. ¿Por qué? Porque estos niños que hoy día van al colegio, en los últimos 3 años han ido al colegio con mascarilla. No han vivido su vida en los colegios sin mascarilla. Por lo tanto, hay que educarlos en este proceso de transición, de saber que sí va a ser bueno andar sin mascarilla, al aire libre, pero que no van a haber situaciones particulares donde la mascarilla va a tener que ocuparse. O sea, ¿tú eres partidaria de sacar la mascarilla ahora al regreso de los colegios? Sí, ¿crees que no es un riesgo? No es una temeridad hacerlo, ¿no? Yo creo que no es un riesgo mayor. Siempre hay un riesgo en todas estas acciones de mayores libertades. Siempre hay un riesgo. Pero claramente hoy día, frente a la situación sanitaria que tenemos en Chile, donde tener una alta población vacunada, donde hemos aprendido a vivir con el COVID, donde nos sabemos comportar, creo que es una medida que es positiva, que tiene más beneficios que riesgos. Este término del pase de movilidad, ¿cómo le llamó la ministra Aguilera hoy día exactamente? Que no es que se suspenda, sino que se le quita la obligatoriedad. La continuidad, eso, descontinuar, ese fue el verbo que utilizó. Descontinuar el pase de movilidad. ¿Es prudente? ¿Tiene costos desde el punto de vista de la trazabilidad, de la historia, a tu juicio? Bueno, hay que recordar que cuando se colocó el pase de movilidad, ¿cierto? En un inicio fue darle más libertades a las personas que estaban vacunadas. Eso producía una mayor seguridad. Sabemos que si todos estamos vacunados vamos a tener menos riesgo de contagiarnos, pero también fue un gran incentivo al proceso de vacunación. Hoy día, en la etapa que estamos, el pase de movilidad, primero que nada, no se está fiscalizando, por lo tanto, no hay recursos o no se están dando las fiscalizaciones. A veces en algunos transportes, me ha tocado transporte aéreo dentro de Chile, que lo piden, ¿eh? Lo piden, sí, nos parece prudente. Buses se ha pedido, pero eso ya no va a correr a partir del 1 de octubre. Ya no va a correr, por lo tanto, creo que siempre obviamente hay un riesgo en el sentido en que las personas no se vacunen. Por eso es tan importante la educación, porque hoy día el proceso de vacunación sigue siendo el pilar fundamental para, de alguna manera, contener esta pandemia. Hoy día tenemos más de 1.800.000 personas que no se han puesto la dosis de refuerzo, tenemos más de 2.400.000 personas que no se han puesto la 4ª dosis y tenemos más de 1.100.000 niños de 3 a 17 años que no se han puesto la 3ª o la 4ª dosis. Por lo tanto, todavía tenemos una gran población que no se ha colocado sus vacunas que le corresponde y acá es fundamental la campaña de educación, la campaña de vacunación que haga el Ministerio de Salud para que ocurran estos pilares que van a ser lo que van a sostener la contención de la pandemia. Justamente de vacunación quería preguntarte, Paula, porque la ministra Aguilera ha señalado que va a asimilarse un poco lo que nosotros tenemos en nuestra memoria reciente con la influenza. Esas campañas que se hacen una vez al año, venga en los lugares de trabajo, como por ejemplo, carteles. El martes a las 10:30 vamos a estar vacunando. O padres que llevan a sus hijos o se compran su vacuna y se la ponen. Pero es una vez al año. No es esa otra cosa que estábamos mirando cuando me toca el calendario. ¿Eso también te parece que está bien diseñado? ¿Es lo que corresponde? ¿Y qué tipo de vacuna nos vamos a poner? Bueno, yo creo que quiero aclarar varias cosas que es importante aclarar. Que la campaña de vacunación con la 3ª y 4ª dosis continúa igual. O sea, las personas que no se han puesto la 3ª, 4ª dosis, o la 1ª y la 2ª, porque hay personas que todavía nunca se han vacunado,
tienen que completar su esquema de vacunación. Y eso es esencial, porque a mí me han preguntado, bueno, ¿significa que ya no tengo que ponerme ninguna vacuna? No, las personas tienen que completar todo su proceso de vacunación hasta la cuarta dosis. Una vez colocada la cuarta dosis, de acuerdo a los estudios que ha hecho el doctor Rafael Arauz de la Universidad del Desarrollo, ha mostrado que las personas con la cuarta dosis, su efectividad de vacuna dura más allá de los 6 meses. Y por lo tanto, eso es una buena razón para ir esperando. Pero sí hay que vacunar a la población de riesgo. Por lo tanto, de acuerdo a lo que ha dicho la doctora Aguilera, la ministra de Salud... Pero no todos... El próximo año, vamos a suponer que parte de 2023, ¿no todos vamos a tener que tener esa vacuna anual? De acuerdo... ¿O se va a privilegiar? De acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Salud, se va a partir en un inicio con las personas de mayor riesgo, que son las personas mayores, los adultos mayores, las personas inmunocomprometidas, probablemente las personas embarazadas y quizás los niños. Las personas que tienen más riesgo de enfermar gravemente con respecto al COVID. Por lo tanto, probablemente en este caso van a ser los adultos mayores y las personas que tienen alguno inmunocomprometido. ¿Se va a partir por ahí o tú crees que la necesidad es que el ideal sería que la población completa tuviera esa vacuna una vez al año? Probablemente, si vemos que la pandemia después de las cuartas dosis, la inmunidad empieza a disminuir en todas las personas, lo ideal va a ser que todos nos vacunemos contra un virus que sabemos que es tremendamente contagioso. Por lo tanto, yo creo que acá, de acuerdo a la información que tenemos, es que se va a partir con esta población de riesgo, con esta vacuna bivalente. ¿Qué significa esta vacuna bivalente? Es una vacuna que es RNA mensajero, pero que contiene la variante original, que es con la que nos estamos vacunando ahora, pero además contiene la variante Omicron. Y esa es la gran fortaleza, porque sabemos que la variante que está circulando hoy día es la variante Omicron y por lo tanto va a haber mucho menos posibilidad de contagiarse. Paula Daza, ex subsecretaria de Salud, directora hoy ejecutiva del Centro de Políticas Públicas de Innovación de Salud de la UDD. Gracias por acompañarnos esta noche e ilustrarnos en las medidas que a tantos chilenos y chilenas hoy día los pone tan contentos de poder sacarse la mascarilla. Encantada. Gracias, Paula. Que estén muy bien. Pausa y volvemos, espérenos. Y ya estamos de vuelta. De inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marco Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos con el resumen informativo aquí en Medianoche. Importantes reuniones bilaterales, entre ellos con el presidente de Francia y el canciller alemán, fueron las que sostuvo el presidente Gabriel Boric en su segunda jornada en Estados Unidos. Pero la noticia del momento la marca el regreso urgente de la ministra de Defensa por el presunto hackeo de correos sensibles de las Fuerzas Armadas chilenas. Vamos a tomar contacto con Marian Basso, que trae los detalles. ¿Cómo estás, Marian? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Sí, la información de último momento, información oficial de Presidencia de Chile, por la que tuvo que retornar de emergencia la ministra de Defensa Maya Fernández hasta nuestro país, desde acá, desde Estados Unidos, donde estaba participando en la gira del presidente Gabriel Boric. Según un comunicado oficial que hace algunas horas liberó la Presidencia de la República, la ministra de Defensa tuvo que retornar para liderar una respuesta frente a los últimos hechos conocidos, una falla de seguridad de los correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto. Claramente una información grave, muy sensible respecto de los detalles que pueden contener estos correos electrónicos y que, claro, puede afectar a la defensa nacional. Señala también este comunicado en una de sus fragmentos que el gobierno de Chile ha ordenado un sumario administrativo para determinar las distintas responsabilidades correspondientes y adicionalmente ya puso a disposición los distintos antecedentes ante la justicia militar para iniciar una investigación penal. Es lo que dice entonces este correo electrónico y por lo cual el presidente de la República, Gabriel Boric, ha decidido mandar a la ministra de Defensa, Maya Fernández, justamente de regreso a nuestro país para liderar esta respuesta frente a este hecho. Todo esto cuando la ministra de Defensa tenía contemplado participar en un acto de conmemoración de los 50 años del discurso del presidente Salvador Allende en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su participación justamente venía a eso con como nieta, ¿no es cierto?, del presidente Salvador Allende junto con su hija, la senadora Isabel Allende, quienes estaban contempladas en esta actividad liderada por el presidente de la República y también por el presidente de España, Pedro Sánchez. Una actividad que de todas formas se llevó a cabo. Ahí el presidente entonces Gabriel Boric rememoró algunos de los fragmentos de este discurso del presidente Salvador Allende, señalando que hay que realzar la verdad de lo que fue la administración del presidente Salvador
Allende, a diferencia de lo que ha querido instalar en la derecha hace algún tiempo, señalando que el gobierno del presidente Salvador Allende fue profundamente democrática. Palabras también hubo por parte del presidente de España, Pedro Sánchez, señalando que hay que redistribuir de mejor forma la riqueza. Quienes tienen más entonces tienen que asegurar su compromiso, ¿no es cierto?, de repartir la riqueza entre todos. Algunas de las palabras entonces con la participación especial también de la Orquesta Juvenil de La Pintana, invitada especialmente por el presidente de la República a esta actividad. Pasemos a escuchar entonces las declaraciones del mandatario respecto de este acto conmemorativo de los 50 años del discurso del presidente Salvador Allende en las Naciones Unidas. Creo que uno de los motivos por los cuales es tan recordado Allende no es principalmente por su sacrificio, sino por algo que la derecha ha tratado de negar durante mucho tiempo y que creo que es bueno debatirlo con respeto, pero abierta y frontalmente, que es que el proyecto de la Unidad Popular era un proyecto, y el proyecto de Allende en particular, era un proyecto profundamente democrático. Mandatario que tuvo una agenda nutrida en el día de hoy, muchas actividades bilaterales con distintos líderes mundiales. Al principio de esta jornada participó en un panel de alto nivel para la protección de los océanos, una política que el presidente ha querido instaurar desde que tomó el poder de la República el 11 de marzo. Ahí se reencontró con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, uno de los amigos que ha señalado y cercanos ahí el presidente de la República. Posteriormente a ello, una reunión muy importante con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, donde se habló de potenciar el hidrógeno verde. Sabemos que Alemania tiene inversiones, ¿no es cierto?, en las plantas de nuestro país que justamente están generando el hidrógeno verde, y ahí está el punto de atención. Uno que también retomaron con el presidente del Banco Mundial, donde también estuvo presente el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Ahí el punto fueron las energías renovables y también cómo potenciar posibles proyectos para el agua. Finalmente cerraron esta ronda de reuniones con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ahí también se habló de las energías renovables, de cómo tender puentes justamente para atraer la inversión por parte de Francia hacia Chile. Todas estas reuniones que culminan entonces con la cita con el presidente de España, Pedro Sánchez, y esta actividad entonces para conmemorar los 50 años del discurso del presidente Salvador Allende. Pasemos a escuchar también las declaraciones del mandatario, haciendo énfasis en lo que fueron estas reuniones bilaterales, señalando que el nombre de Chile quedó muy bien puesto después de todas estas citas internacionales, que todo el foco de atención también está puesto en nuestro país y que los chilenos y chilenas deben sentirse orgullosas del trabajo realizado acá en Estados Unidos. Escuchemos esas declaraciones. Y creo que ha sido muy positivo para Chile. Estoy contento, creo que hemos dejado en alto el nombre de nuestro país. Creo que también en las bilaterales que ha tenido la ministra hemos tenido una muy buena experiencia. El nombre de Chile es muy valorado. Y yo creo que todos, o los invito más bien a todos en nuestro país que estén profundamente orgullosos de ser chilenos y chilenas, porque en el mundo se nos reconoce como tal. Tenemos buenos motivos, no solo económicos, también culturales, sociales, políticos, de por qué el mundo está mirando a Chile hoy día, y creo que hemos cumplido con la tarea de representarlo bien en este foro internacional de las Naciones Unidas. Y las citas internacionales bilaterales continúan durante el día de mañana. Una importante con la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern. Se espera para el día de mañana algo muy importante también, un punto de prensa a los distintos medios de comunicación muy temprano durante la mañana, donde se espera claramente que el presidente de la República pueda entregar más detalles y abordar lo que comentábamos al inicio de este despacho, esta falla de seguridad en los correos del Estado Mayor Conjunto, que claramente pueden ser muy sensibles para la defensa nacional. Ahí vamos a ver y preguntar claramente cuáles pueden ser los alcances de esta comunicación, de esta información que fue notificada hace algunas horas y, claro, tuvo como consecuencia que la ministra de Defensa, Maya Fernández, viajara de emergencia a nuestro país para ir liderar esta respuesta frente a estas fallas de seguridad de los correos del Estado Mayor Conjunto. Bien, Marian Basso, muchas gracias por este contacto desde Estados Unidos. Muy buenas noches. Vamos a cambiar de tema. Esto fue parte también del bloque de conversación anterior de Matías del Río con Paula Daza. Todo el país entra a una nueva etapa de la pandemia. Apertura. Las mascarillas van a ser solo obligatorias en recintos de salud y altamente recomendadas en algunos lugares con aglomeraciones, como por ejemplo el transporte público. Hay otras medidas como la limitación de aforos y el pase de movilidad que se eliminan por completo a partir del 1 de octubre. Haciendo algo molesto, uno ya está con alergia y cosas así. Esto ahoga muchísimo. Por lo menos
voy a seguir, aunque esté todo el mundo sin mascarilla, yo voy a seguir por un buen tiempo más. Algunos esperaban con ansias la medida, otros la miran más escépticos. Lo cierto es que en 10 días más deja de ser obligatorio el uso de la mascarilla. Las medidas sanitarias avanzan a una mayor apertura y menores restricciones. Va la línea correcta, así que yo creo que es lo que hay que hacer. En realidad soy un poco más escéptico, yo sería un poco más prudente con esto. Me parece bien, ya que empezamos a volver de a poco a la normalidad. La baja cantidad de contagios, la caída en la positividad, un mínimo histórico en el uso de camas críticas por COVID y una alta cobertura de vacunación son parte de los argumentos esgrimidos para ampliar las libertades. El virus SARS-CoV-2 que produce la enfermedad COVID-19 no se va a ir, va a seguir con nosotros y por lo tanto nosotros en esta fase de apertura lo que estamos es adecuándonos al vivir con este virus y por lo tanto que nuestras medidas tienen que ser acordes a esa nueva convivencia que tenemos con el virus. Las mascarillas solo serán obligatorias en centros de salud privados y públicos. Su utilización queda como altamente recomendable en espacios donde pueda haber aglomeraciones, en el transporte público y para personas que presenten síntomas respiratorios. Es una medida que en este minuto, con la situación epidemiológica actual, se puede tomar y teniendo en cuenta que además mucha gente ya no lo usaba en forma correcta y a pesar de eso los casos han seguido disminuyendo. Es muy sensato también que se siga recomendando su uso en lugares donde hay altas aglomeraciones, no se puede contar con una ventilación adecuada, así como personas que están en mayor riesgo de enfermar como podrían ser los inmunosuprimidos. El tapabocas también deja de ser obligatorio en educación parvularia básica y media. En todo el sistema educativo, la decisión de utilizarla al interior de las aulas dependerá del alumno y apoderado. Se elimina el uso obligatorio de mascarillas. En segundo lugar, se eliminan los aforos para todas las actividades dentro de los centros escolares. En tercer lugar, se redefinen las formas de actuar frente a un brote de COVID-19. Y en cuarto lugar, se eliminan las mascarillas en el transporte escolar. Se eliminará el pase de movilidad y dejará de ser exigido en todos los espacios. También quedan atrás las limitaciones de aforos. Es que contamos con una vacunación con alta cobertura en nuestro país, es la que nos permite empezar a ver esta luz al final del túnel y avanzar en la flexibilización de medidas. En esta nueva etapa, la vacuna contra el COVID-19 será parte del Plan Nacional de Inmunización. Será bivalente y para los grupos de riesgo, adultos mayores, personas con obesidad o comorbilidades, inmunodeprimidos y personal de salud. Vacunación que partirá en octubre, aunque aún no se sabe la fecha exacta. ¿Qué significa vacuna bivalente? Que tiene 2 tipos de coronavirus, incluida la variante Omicron, lo que nos va a permitir mayor protección a largo plazo. O sea, es un poco alcanzar lo que habíamos planteado antes, es decir, en algún momento el COVID-19 va a pasar a ser lo mismo que la influenza, o sea, vamos a recibir una vacuna anual, ¿no es cierto? Y eso se va a repetir año a año de acuerdo a las necesidades de la población. La vacuna será anual para los grupos de riesgo. El resto de la población podrá seguir vacunándose si está rezagada en su esquema basal, es decir, si no ha completado sus dosis de refuerzo. La apertura incluye también modificaciones ante un caso positivo. La cuarentena se acorta. De 7 a 5 días. Esto es coherente con las recomendaciones internacionales, también con lo que dentro de nuestro Consejo Asesor Externo hemos discutido. Medidas como la toma de temperatura para ingresar a recintos cerrados dejan de ser recomendadas, pero sí se mantiene el lavado frecuente de manos. Todo para seguir cuidando sobre todo a quienes son más vulnerables ante un virus que sigue presente y que en algunos casos puede ser mortal. Vamos a la política, rol protagónico de un comité de expertos sin espacio para una hoja en blanco ni para intentos refundacionales. Estos son algunos de los criterios que Chile Vamos fijó para su propuesta de nueva constitución. La idea será compartida el día viernes. Hizo falta un almuerzo para afinar los detalles de la propuesta de Chile Vamos para continuar con el proceso constituyente. Reunión de reflexión y construcción donde surgieron certezas para un eventual punto de partida, también posibles instancias que ayuden a la redacción de una nueva propuesta. No hay espacio ni para hoja en blanco ni tampoco para ánimo refundacional. Lo que queremos es que este comité de expertos lo que haga básicamente es escuchar respecto de cuál es el mejor mecanismo, uno.
y establezcan los principios. La UDI-RN y Evópoli consideran que un comité de expertos que represente proporcionalmente a todos los partidos políticos sea el ente que proponga el cómo se redactará la posible nueva propuesta. Además, estos especialistas también deberían determinar lo que hoy la oposición definió como principios, ideas base que serían la guía de la redacción, trabajo de los expertos que quieren inicie la próxima semana. Sería una señal de seguridad, de estabilidad y de hacer de buena manera las cosas, no cometer los errores que se cometieron en el pasado. Queremos que este viernes podamos avanzar en la conformación de ese comité de expertos, que podemos llamar por ahora, ¿verdad? Y que permitan delinear los principios. Principios que no podrían modificarse, sobre los cuales se redactaría la propuesta. ¿Cuáles son algunos de ellos? Que Chile es una república democrática y unitaria, que existen 3 poderes del Estado independientes. Se suman a ellos el respeto a los tratados internacionales, la participación ciudadana en el proceso y el principio de descentralización. Es necesario discutirlos en profundidad y que no constituyan, en definitiva, una limitación a lo que vamos a abordar en un nuevo proceso constituyente. Si al final vamos a rayarle la cancha a un futuro debate, francamente el espacio de soberanía ciudadana para el tema de una nueva constitución se empieza a restringir. Todas las declaraciones que han hecho en la prensa sobre bordes tendrán que ser comunicadas formalmente en la mesa de conversación política. Mesa que ya tiene fecha y hora, viernes 23 de septiembre a las 9 de la mañana, encuentro donde los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados esperan recibir todas las propuestas de los partidos políticos. Se han comprometido a llegar con propuestas ya definidas. Se ha dado tiempo para que realicen las consultas a sus respectivos órganos internos, a sus bancadas, de manera tal que sobre la base de esa definición podamos ir avanzando. De aquí al viernes van a haber varias bilaterales entre distintos partidos políticos de oficialismo y de oposición para ir acercando posiciones también y llegar, ojalá lo más ordenados posible, a la reunión del viernes. Reuniones que en el caso de RN incluirá un encuentro con el expresidente Eduardo Frei, cita similar a la que sostuvieron este miércoles con Sebastián Piñera, camino para redactar una nueva constitución donde Chile Vamos no descarta un plebiscito para preguntar a la ciudadanía cuál es la mejor forma para redactar un nuevo texto. Momento de hacer una pausa, es la 1 de la mañana con 43 minutos, siga nuestra sintonía, ya volvemos. Ya estamos de regreso nuevamente aquí en Medianoche. Vamos de inmediato a las calles de Santiago. Vamos a tomar contacto con Yesenia Yamet para conocer las informaciones policiales de las últimas horas. ¿Cómo estás, Yesenia? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Con escopeta y disparos intentaron robar el vehículo a un matrimonio en la comuna de Macul. Este hecho se registró cerca de las 21 horas en Madreselva con Siria, cuando este matrimonio se encontraba en un negocio de este sector. El esposo, el hombre de este matrimonio, se baja a comprar dejando a su mujer en el auto, momento en que un grupo de delincuentes se acerca hasta este vehículo e intentan romper los vidrios del automóvil con las pistolas con puños también y con estas escopetas. Disparan en reiteradas ocasiones, de hecho. La mujer que se encontraba al interior del vehículo esconde las llaves para que este no pudiera ser robado. Fueron varios intentos los que estos hombres, como veíamos en los videos, intentan de robar el vehículo, algo que finalmente no logran. Pasemos a escuchar la declaración de la víctima de este hecho. Llegué a un negocio a comprar unas cosas para la noche y de la nada aparecieron 4 menores de edad con escopeta, los otros 3 con cuchillo. Me puso la escopeta en la cara para dispararme, me pedía la llave del auto, pero lamentablemente mi señora estaba dentro del auto y entró en pánico y no podía abrir el auto y obviamente ella lo que atinó fue a tirar las llaves. Y hubo un forcejeo y también unos tiros que se ven en un video que está.
Bueno, eso fue parte del relato de la víctima de este hecho. Otra noticia policial que marcó la jornada fue el homicidio de un hombre de nacionalidad dominicana de 43 años en la comuna de Estación Central. Este hecho se dio cerca de las 16 horas en la calle Radal con Victoria, en el momento que esta persona estaba en una vulcanización del sector. Dos hombres, aparentemente en una motocicleta, dan varias vueltas por estas calles, momento en que le disparan a esta persona en el sector de la cabeza. Pasemos a escuchar las declaraciones de la PDI y de Carabineros. La víctima estaba arreglando el neumático de su bicicleta en esta vulcanización. Dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta llegan hasta el lugar, uno de ellos desciende portando un arma de fuego corta y prácticamente sin mediar palabra hace uso de esta en contra de la persona, provocándole la muerte. La billetera está. Así que la teoría de que esto haya sido un robo con violencia se descarta. Se está realizando el examen del cadáver, además del empadronamiento, la revisión de cámaras para establecer la criminodinámica del hecho y de esa forma establecer también la identidad de los autores del mismo. Y por lo mismo estamos recabando antecedentes a fin de establecer cuáles son los sectores utilizados para la huida y la llegada de estos sujetos al lugar. Bueno, ahí lo escuchábamos, la principal hipótesis que se maneja hasta el momento es que este sería un crimen por venganza, ya que la víctima contaba con todos sus artículos personales a la hora que se realiza la pericia necesaria tras su fallecimiento. Pasamos a la última información policial que tenemos, que es algo que pasó hace algunas horas atrás, hace algunos minutos. Esto es también en la comuna de Estación Central, específicamente en la Alameda con Francisco Celeda. Ocurre una detención ciudadana. ¿Cómo se habría producido este hecho? Dos personas se habrían hecho pasar aparentemente por personal de la Policía de Investigaciones. Habrían provocado una serie de robos a lo largo de toda la jornada del día miércoles. El último robo se habría dado cuadras más atrás de este sector cuando interceptan a una persona de nacionalidad peruana y le intentan hacer un falso control de identidad. Es ahí donde le roban sus documentos y y escapan. Pasamos a escuchar la declaración de vecinos de este sector que vieron cómo se provocó esta detención ciudadana cuando se produce este atropello en este sector. Escuché el impacto de la colisión. Cuando salí, estaba un chico arrollado en el pavimento. Me le acerqué, porque yo soy enfermera, y me le acerqué y lo venían persiguiendo y le impactó. Venía el semáforo estaba en rojo y el muchacho venía en su dirección, pues le impactó al muchacho de la moto y siguió para acá. Y dejó al muchacho ahí tirado. En la calle Radal, el auto atropella a una persona. En lo que atropella a la persona, el auto se detiene ahí y los dos delincuentes salen huyendo hacia allá, pues. Un grupo de venezolanos tomó a uno. Estaban diciendo que traía una chapa de la PDI y eso y tal, porque pensaron que era gente de la PDI, pero en sí eran unos delincuentes que venían en el auto blanco. Hasta el momento, por este hecho, hay solo una persona detenida. La otra persona no se sabe su paradero y es algo que va a estar Carabineros haciendo las diligencias correspondientes para dar con su paradero, Marcos. Gracias, Yesenia. Quedamos en contacto. Buenas noches. Y en este momento cerramos entonces este bloque informativo aquí en Medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Vamos a la pantalla grande de nuestro estudio. Allí revisamos noticias y contenidos de nuestro portal 24horas.cl, que en este momento destaca la siguiente información. Y tiene que ver con que se rompe esa ilusión en que se pudo haber mantenido sin alzas al menos los precios de los combustibles, pero vuelve a subir porque la presión externa es muy alta. Bueno, bencinas retoman el camino alcista y subirán de precios. ¿Quieren más detalles? 24horas.cl. Revisamos el tiempo para hoy en Santiago. Hoy, jueves 22 de septiembre de 2022. Santiago estará despejado y tendrá una máxima probable de 21 grados. En tanto, Puerto Natales, en la región de Magallanes, en la Antártida chilena, habrá chubascos y una máxima probable de
12 grados. Con esta información nos despedimos. Agradecemos su atención. Nos dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.